Sí, correcto. Decía, bueno, muy buenas tardes a todos los presentes. ¿Se me escucha bien? Ya lo Perfecto, escuchaba. doctor. Perfecto, muchas gracias. Buenas tardes a todos, a los colegas o futuros colegas que están inscritos en este diplomado. Bueno, mi agradecimiento con Access Capacitación para tener la gentileza de haberme invitado a participar de este interesante evento. Bien, como ya se estaba refiriendo, el día de hoy vamos a tratar con respecto al tema de la tutela de derechos. A ver, vamos a compartir pantalla. Ok. Correcto. Bueno, como decía, hoy trataremos el tema de tutela de derechos. Bueno, mi nombre es Fran Valle Odar, abogado de profesión. Me dedico netamente a los temas jurídico-penales, litigo actualmente. Y vamos a desarrollar un poco respecto a esta institución jurídica tan interesante y novedosa, al menos en lo que se refiere al nuevo proceso penal, ya que en el antiguo modelo no existía algo parecido, ¿no? Para efectos de tutelar o tratar de proteger ciertos derechos de manera inmediata dentro de un proceso penal, había que recurrir, por ejemplo, al habeas corpus. Por eso es que en la actualidad, más o menos, la tutela de derechos se ha venido señalando como que es una suerte de mini habeas corpus, por decirlo de alguna manera, dentro del proceso penal actual, ¿no? Sobre el Código del 2004, el Código Procesal del 2004. Y bueno, trae diversas novedades, hay cuestiones para resaltar y cuestiones también para cuestionar y superar también, sobre todo en temas de aplicación de la norma procesal, a efectos de dinamizar y poder hacer efectivo la tutela de derechos dentro de un proceso penal ante determinada vulneración de los derechos del imputado, ¿no? Como concepto de la tutela de derechos, eh, se menciona en la jurisprudencia y también eh, el profesor San Martín Castro también lo dice, se trata pues de un mecanismo del justiciable para frenar arbitrariedades del persecutor, ¿no? Por supuesto, esta institución jurídica tiene también como finalidad la protección o el resguardo consiguiente de la efectividad de los derechos del imputado, ¿no? Siempre va a ir como finalidad principal, esencial, a proteger los derechos, por lo menos en primer orden, los derechos del artículo 71 del Código Procesal Penal, que como sabemos, ahí es donde aparece esta institución relativamente novedosa. ¿Para qué más o menos como efectos de otra suerte de finalidad se ha creado esta institución o se ha incorporado esta institución en el Código Procesal Penal actual? Bueno, hay algo sencillo, ¿no? Que es más o menos para equilibrar la balanza entre el persecutor y el perseguido. Por supuesto sabemos que el señor fiscal, el fiscal penal, está dotado pues de toda la logística del Estado, todo el aparato logístico estatal que le permite tener una absoluta ventaja sobre el imputado, ¿no? Ellos están teniendo o tienen las riendas de la investigación, tanto jurídica como de los actos de investigación propiamente. Y bajo esa lógica definitivamente ejercen un poder abrumador, ¿no? Entonces, como una suerte de equiparar las condiciones y que no se vea menoscabada
menoscabado ciertos derechos del imputado, o que al menos cuando estos ya lo estén, exista pues una fórmula más rápida y dentro del mismo proceso penal, donde el imputado ha sufrido esa arbitrariedad, por ejemplo, para efectos de que recurra ante el juez de investigación preparatoria y bajo esas condiciones pueda alcanzar, digamos, alguna corrección o la exclusión de repente, tratándose de prueba ilícita, de algún material probatorio, ¿no? Sobre el tema de quién tiene las riendas de la investigación en la actualidad, pues claro, sabemos que es el fiscal, pero hay proyectos de ley que sí, vale mencionar, preocupa mucho en tanto y cuanto están proponiendo que las riendas de la investigación, de los actos de investigación propiamente y su dirección estén a cargo otra vez por parte de la policía. Es decir, más allá de un simple control formal, quizá jurídico, netamente, del Ministerio Público, pero todos los actos de investigación se propone que sean a propia cuenta y bajo discreción de la Policía Nacional del Perú. Que claro, nosotros sabemos por experiencia, porque litigamos, que hay sectores de la Policía Nacional que están especializados en determinados delitos en la investigación de determinados delitos como extorsiones, delitos mayormente de violencia, ¿no? De delitos de sangre. En esos aspectos, por ejemplo, en esas situaciones, es la Fiscalía quien delega la investigación a la policía, pero siempre bajo su supervisión y siempre también bajo la presencia del fiscal en las diligencias que se coordinan entre policía y fiscalía, ¿no? Entonces, pasar de lo que actualmente conocemos, más allá de los errores, para pasar otra vez a décadas atrás al sistema anterior donde la policía tenía las riendas de la investigación e incluso hacía calificaciones jurídicas que eran impertinentes, definitivamente significaría un retroceso, ¿no? Yo espero que nunca volvamos a esa situación. Por supuesto, hoy en día hay cuestiones que mejorar, pero son exclusivamente respecto a la debida aplicación de la norma. Más que todo eso, ¿no? Porque yo creo que todos los derechos y los deberes están debidamente precisados en la norma procesal, pero los problemas siempre son de aplicación de la norma. Y es ahí, en esa mala aplicación, en esa mala práctica, donde la tutela de derechos pretende, por lo menos un poco, subsanar esas situaciones y corregirlas a tiempo, por lo menos, ¿no? Entonces, para la procedencia de la tutela de derechos, por supuesto que tenemos ahí dos cuestiones, ¿no? Por supuesto, siempre vamos a hablar de los derechos protegidos y que están precisados y detallados en el artículo 71 del Código Procesal Penal del 2004. Cuando estos se vulneran, cuando estos se infringen, siempre será procedente la petición de una tutela de derechos y bajo esa lógica que se instaure una audiencia respectiva. Pero cabe preguntarnos si tan solo es y de manera exclusiva para el artículo 71 ya mencionado, o también se puede interponer para derechos no precisados en el artículo 71. Entonces, cabe esa pregunta y es muy válida porque también hasta no hace mucho existía una corriente de parte de la Corte Suprema en precisar y destacar y dejar en claro que no es posible ir más allá del artículo 71 y que si es que no existen otros derechos, si es que la vulneración que se indica no se encuentra dentro del artículo 71 del Código Procesal Penal, entonces será improcedente la tutela de derechos planteada. Sin embargo, ya desde hace relativamente poco tiempo,
a raíz de también una diversidad de pronunciamiento de la Corte Suprema, sobre todo en la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, existen diversos casos donde sobre todo se han planteado tutela de derechos por derechos específicos que no estaban en el artículo 71. Sobre todo en los casos cuellos blancos, ¿no? En los casos de Abel Concha, también en diversas casuísticas que vienen de presuntos delitos cometidos por magistrados superiores, por fiscales superiores, por jueces superiores, o incluso jueces supremos, ¿no? O expresidentes, también los casos de PPK han servido para que la Corte Suprema, a través de la Sala Penal Especial, pueda hacer un cambio en esa primera posición que tenía de que estrictamente se limitaba al artículo 71, y hoy se puede ir un poco más allá, por ejemplo, para cuestiones del juez natural. Pero ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la clave para poder determinar qué derechos puedo señalar que se han vulnerado y que puedan ser procedentes bajo una tutela de derechos? La clave de esto es que no exista otra vía propia, que no exista otra vía dentro del proceso penal por la cual nosotros podamos encontrar la protección de un determinado derecho o la reparación del mismo, ¿no? Entonces, si esto no es así, si no encontramos otra vía bajo ningún medio de defensa, bajo ninguna otra institución procesal que el código prevea de manera taxativa, bajo esos supuestos, por supuesto, es que sí se podría plantear una tutela de derechos. Esa es ya la lógica y la nueva posición de la Corte Suprema que ha cambiado en los últimos 2 años más o menos. Otros supuestos de procedencia que conviene mencionar es, por ejemplo, lo referido a la etapa, ¿no? ¿En qué etapa procesal se debe plantear? Al respecto, hay una casación de la Corte Suprema del 2018, que es la casación 1142-2017, que lo deja de manera más precisada, de manera más precisa, el tema de que tan solo se puede plantear la tutela de derechos, por supuesto, en diligencias preliminares o en la investigación preparatoria. Únicamente en toda la etapa de investigación preliminar o preparatoria, solamente en esos casos, en esa etapa, se puede plantear la tutela de derechos y termina concluyendo, por consiguiente, concluida la investigación preparatoria, ya no será admisible una solicitud de tutela de derechos. Lógicamente, si esto es así, obviamente no se puede plantear en la etapa intermedia, en un control de acusación, en el traslado, por ejemplo, ¿no? ¿Y esto por qué es así? Porque, como le decía, la cláusula de residualidad, la idea de que si es que existe otra vía propia, ya no puede caber la tutela de derechos, ya, lógicamente, cuando ya existe un control de acusación, hay otros medios por los cuales cuestionar diversos temas, ¿no? Porque sabemos que en el control de acusación hacemos un control formal, un control sustancial y también un control probatorio. Y en el control probatorio, por supuesto, también se pueden verificar cuestiones no solamente de la pertinencia, conducencia, utilidad, sino que esto también, yo siempre lo resalto, también cuestiones de ilicitud, ¿no? Porque toda prueba, y no importa la etapa procesal, se puede cuestionar la licitud o ilicitud de dicha prueba. Vamos a ver más adelante con respecto al tema de la prueba ilícita y la tutela de derechos. Pero acá otro detalle que hay que marcar sobre el tema de cuándo concluye la investigación preparatoria. Y bueno, la Corte Suprema también ha sido bien precisa en señalar que concluye justamente cuando el fiscal penal emite su disposición de conclusión de la investigación preparatoria. Existía un pequeño debate respecto a que si más bien concluía la investigación una vez notificada esa disposición de conclusión, ¿no? Habida cuenta que, bueno, como sabemos, en el litigio ocurre pues que esas disposiciones salen con fecha atrasada, ¿no? Lo pueden colocar, lo pueden hacer hoy día, pero sucede que el plazo ya transcurrió hace 2 o 3 semanas. Entonces,
recién nos van a comunicar y con lo que demora también la notificación, resulta que nos enteramos con bastante posterioridad, ¿no? Cuando ya concluyó y de repente justo en esos días queremos interponer una tutela, pero sucede que ya había concluido semanas antes de acuerdo a la fecha que se consigna en la disposición de conclusión. Entonces, para la Corte Suprema es un dato sencillo. Tan solo hay que verificar la fecha que consigna el fiscal en su disposición de conclusión. No hay que determinar cuándo se emitió la cédula de notificación o cuándo llegó esa notificación al imputado. Esas cuestiones no son las que se tienen que verificar para efectos de determinar la conclusión. Así es que, como defensores públicos o privados, lo que tenemos que tener en cuenta siempre es que hacer los cálculos en base al plazo razonable, en base a el tema del plazo legal, si es más conveniente, si es que ya vemos alguna vulneración de estos derechos del artículo 71 o parecidos o similares, por supuesto tenemos que anticiparnos, no esperar hasta la última fecha para recién interponerlo, porque nos podemos topar con este problema, ¿no? En el cual ya no existe investigación preparatoria, sino que esta ha concluido y ha pasado a la etapa intermedia. Otro supuesto de procedencia y que hay que preguntarnos es si solo procede previa solicitud al Ministerio Público. Me ha ocurrido un par de veces en que he ido por vía de tutela de derechos, por ejemplo, sobre un tema de prueba ilícita, en un caso de tráfico ilícito de drogas, pero sucede que el juez de investigación preparatoria, bajo la lógica de este acuerdo plenario extraordinario 2/2012, me dice que primero tuve que habérselo solicitado al fiscal, lo cual es de por sí absurdo, ¿no? ¿En qué momentos o en qué supuestos específicos yo tengo que primero solicitarle al fiscal para luego poder recién recurrir a la vía jurisdiccional? Por supuesto, el Acuerdo Plenario Extraordinario 2/2012, que lo tienen ahí en pantalla, está referido pues únicamente al tema de las imputaciones, ¿no? Y todo el contenido de este Acuerdo Plenario Extraordinario se convocó justamente para analizar y debatir y concluir cuestiones referidas a si es que se puede, en vía de tutela de derechos, cuestionar la imputación necesaria, la imputación fáctica, jurídica, de una disposición de formalización de la investigación preparatoria, ¿no? Entonces, la Corte Suprema, la Sala Plena, concluye que sí es posible, pero señala, claro, hay que tener en cuenta la residualidad de esta institución de la tutela de derechos, y bajo esa lógica solamente será posible si es que previamente se le ha requerido al fiscal que haga esa aclaración o esa subsanación o corrección, y si éste no contesta o ya son reiterados los pedidos, porque habla de una reiteración de pedido, dice ante la reiterada falta de respuesta, ¿no? O que te lo haya desestimado. Si te lo desestima, por ejemplo, a la primera vez que tú has solicitado, ya tienes la vía expedita para poder recurrir ante el órgano jurisdiccional. Y cuando dice de forma reiterada, ante la reiterada falta de respuesta, que se erige, dice, en requisito de admisibilidad, por supuesto, hay que tener en consideración que si habla de reiteración, no podemos esperar que tan solo sea a nuestro primer pedido, por lo menos tendrían que haber dos, ¿no? Por lo menos. Entonces, una vez formulados estos dos pedidos sin respuesta alguna, bajo un tiempo más o menos razonable, por supuesto, ante la ausencia y el silencio del Ministerio Público, recién se tendrá la vía expedita para recurrir ante el órgano jurisdiccional. Les decía entonces un supuesto por el cual primero hay que solicitar a la Fiscalía para recién poder recurrir a la vía jurisdiccional,
es cuestiones de imputación necesaria, ¿no? Pero otro supuesto que también vale señalarlo es, por ejemplo, el tema de solicitud de copias, ¿no? Me ha ocurrido últimamente, precisamente por este tema de la pandemia, fíjense ustedes, yo estaba solicitando copias, eso hará más o menos 2 meses, a una fiscalía anticorrupción. Envié un escrito, no me lo contestaron. Envié un segundo escrito a la semana siguiente, tampoco me contestaron ni el segundo ni el primero. Envié un tercer escrito y ninguno de los 3 me contestaron. Previo a eso, cabe señalar que una semana antes del primer escrito había ingresado otro sobre apersonamiento y tampoco me lo habían contestado. Es más, ni siquiera sabía si era la fiscalía quien simplemente no tenía la voluntad de hacer nada, ¿no? Por lo menos me hubiera comunicado algo en específico, pero no hubo ninguna comunicación de parte de la fiscalía, ni siquiera sobre mi primer escrito, que era el apersonamiento, ni los 3 otros sobre la solicitud de copias, que por cierto eran urgentes. Entonces, ante esa ausencia y al no haber otro medio eficaz para requerir esas copias, tuve que ir en vía de tutela. Interpuse mi tutela de derechos bajo el tema de la ausencia de respuesta de la Fiscalía y en cuanto a una vulneración del derecho de defensa y por el tema de las copias, que las necesitábamos precisamente para ser eficaces en la estrategia, ¿no? Y más aún si es que no se podía ir a la Fiscalía. No podía acudir a la Fiscalía justamente por las restricciones de la pandemia. Entonces tenía esa limitación, porque en otros tiempos, por supuesto, la situación es muy sencilla. Ingresas tu escrito y quizá el mismo día vas con el escrito de manera personal y conversas con el fiscal y el mismo fiscal o su asistente te señala cuándo más o menos te podrían dar las copias. Ya coordinas, ¿no? Pero bajo estas circunstancias no había otra forma, ¿no? No había otra forma de comunicación, la Fiscalía no hacía las respuestas, verifiqué los correos electrónicos institucionales y en efecto estaban correctamente escritos, los verifiqué muchas veces, por cierto, pero todo estaba correctamente consignado. Entonces, yo había ingresado también mi correo de Gmail, había ingresado mi teléfono personal, mi casilla electrónica incluso. Entonces, todos los datos necesarios para que se puedan comunicar conmigo de manera rápida, incluso sin haberme contestado de manera formal. Lo importante era que me otorguen las copias o que me contesten sobre las mismas. Pero no contestaron nunca. Entonces, interpuse la tutela. Dicho sea de paso, el Poder Judicial también demoró un poco, más o menos a la semana siguiente, de manera milagrosa, sucede que la Fiscalía Anticorrupción me llama por teléfono, ¿no? La fiscal a cargo me llama por teléfono y me dice que, bueno, sí ha visto los escritos y que de inmediato al día siguiente me iba a otorgar las copias y que señale a alguien, si es que no iba yo de manera personal, que señale a alguien, que señale a la persona con el número de su DNI para efectos de que reciba las copias, ¿no? En digital incluso. Entonces, bueno, señalé, me dieron las copias, por supuesto, ya no tenía objeto mi tutela de derechos, por lo cual me tuve que desistir. El Poder Judicial también se demoró en siquiera señalar fecha para audiencia. Entonces, cuando ya recién se comunican conmigo para ese tema, sucede que yo ya había ingresado mi pedido de desistimiento, ¿no? Había comunicado mi desistimiento de la tutela. Porque ya no tenía objeto y ya tenía las copias, que era lo que yo necesitaba precisamente para ejercer la defensa de mis clientes. Entonces, bajo esa lógica, sí, yo necesitaba primero acudir al Ministerio Público y como no existía otra vía idónea, eficaz para lo que necesitaba, no me quedaba otra opción más que la tutela de derechos. En este caso, por supuesto, no se llevó a cabo la audiencia, pero quizá de alguna manera se llegó a enterar Fiscalía, o no sé, tal vez producto de la mera casualidad, ya se comunicaron conmigo y me otorgaron las copias.
Otro supuesto más es referido a si es que solo la puede plantear el imputado. Esta cuestión también estuvo más o menos en discusión, de alguna forma, hace unos cuantos años, recuerdo, precisamente porque también se quería plantear que si es que el agraviado podía interponer una tutela de derechos. Sin embargo, la Corte Suprema ha dejado marcado que la tutela de derechos es estrictamente para aquella persona, aquel sujeto procesal que tiene la condición de imputado, pero también para aquella persona que no teniendo la condición de imputado propiamente de manera en su sentido tradicional, sí tiene una condición similar, ¿no? Equivalente por lo menos, ¿no? Que es en la del tercero jurídicamente responsable. Entonces, sobre este tercero, hay un pronunciamiento ya del 2014 incluso, que es de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, la apelación 5-2015, y en esta apelación se señala, pues, hay un supuesto en el cual un excongresista que tenía un proceso en la empresa Copidepot, de repente ustedes podrán recordar ese proceso del excongresista Gagó. En ese proceso ocurre que la empresa Copidepot, que no estaba todavía incorporada como tercero civilmente responsable, en esa empresa, como todavía no estaba incorporada formalmente, eran diligencias preliminares aún, pero ya había sido pasible de allanamientos, de incautaciones, ¿no? De algunas medidas limitativas. Entonces, la empresa interpuso su tutela de derecho por considerar que se habían vulnerado sus derechos bajo los supuestos del artículo 71 del Código Procesal Penal. Pero la Corte Suprema marca, es cierto, sí, como tiene una condición similar a la de imputado, sí podría tutelársele los derechos bajo las lógicas del 71, del artículo 71. Sin embargo, hay que precisar, señala la Corte Suprema, que esto solamente podría ocurrir cuando ya se le incorpora de manera formal a través, lógicamente, de la etapa de investigación preparatoria, ¿no? Y como estaba todavía en la preliminar y no había sido incorporado formalmente al proceso, entonces es que deciden rechazarlo. Pero lo importante es que señalan que sí, una persona jurídica bajo esas lógicas imputativas sí podría también ser uno de los sujetos legitimados para recurrir en vía de tutela de derechos ante una vulneración de alguna garantía, algún derecho constitucional, ¿no? Otro supuesto más que conviene mencionar, y referido un poco a la cláusula de residualidad y la vía propia, es que lógicamente no podrá ser admitido, no podrá ser procedente una tutela de derechos cuando ya existe otra vía dentro del Código Procesal para efectos de que sea revisado determinada actuación, ¿no? Y parte de ello, por ejemplo, son los casos de control de plazo. Los casos de control de plazo que están ya previstos en el Código de manera taxativa, que son el artículo 334, por ejemplo, 343, en esos casos de donde se quiere controlar, digamos, el transcurso excesivo del tiempo de investigación, ya tiene una vía propia, incluso hay una audiencia específica de control de plazos, ¿no? Entonces, al tener ya una vía propia, nunca será permitido que se cuestione temas referidos a los plazos bajo la tutela de derechos. Otra situación que no es posible aplicarla bajo esta institución es, por ejemplo, el reexamen de la intervención de las comunicaciones telefónicas o análogas. Como ya existe este reexamen propio de una reevaluación de una medida de esta magnitud, en el artículo 231.3 se especifica que es posible que se reexaminen esas figuras, ¿no? Entonces, si es que ya existe esa vía, por supuesto, la tutela de derechos
no tiene cabida acá. Y otra situación adicional que marca la Corte Suprema en el Acuerdo Plenario 4/2010, fíjense el tiempo que ha pasado, es referido al tema de las diligencias sumariales, ¿no? Cuando te inadmiten una diligencia por parte de la defensa. La defensa, dentro de las preliminares o dentro de la preparatoria, solicita a Fiscalía que se realicen determinados actos de investigación de descargo, ¿no? En las lógicas de la defensa del imputado, por supuesto, ¿no? Alguna pericia, alguna declaración de testigos de descargo, y Fiscalía simplemente sucede que las inadmite, ¿no? Entonces, bajo esa inadmisión, porque considera que de repente no son conducentes, ni pertinentes, ni útiles para el caso, decide rechazar ese pedido. Entonces, el abogado defensor tiene expedita la vía bajo las lógicas del artículo 337.4. Acudir en esa vía y no a través de la tutela de derechos. Sobre este punto, por ejemplo, de la inadmisión de diligencias sumariales, hay una cuestión muy interesante que marca no la Corte Suprema, sino más bien la Sala Penal Nacional Anticorrupción, por ejemplo, la sala del doctor Salinas Siccha. En esa sala hay un pronunciamiento muy interesante que, bueno, yo también he publicado en mis redes, referido al tema de, digamos, una aceptación, si bien es cierto, formal, de que se lleven a cabo determinadas diligencias solicitadas por la defensa, pero en lo material, en la realidad, nunca se llevaron a cabo. Incluso pasaron 5 a 6 meses en ese caso, donde ya le habían aceptado que se lleven a cabo esas diligencias, pero nunca señalaron fecha para que éstas se realicen, para que éstas se ejecuten. Entonces, ante haber transcurrido un tiempo excesivo y nunca se llevaron a cabo, en la sala del doctor Salinas Siccha marcó un tema referido a que existía un rechazo material, una aceptación formal, pero un rechazo material de las diligencias sumariales, ¿no? Entonces, bajo esa lógica, sí aplicó el artículo 337 y dispuso que una medida correctiva para el Ministerio Público y que se lleven a cabo esas diligencias. Pero, por supuesto, nunca fue sometido en vía de tutela de derechos, ¿no? Porque esa no era la vía. Otro supuesto más de procedencia es si es que se pueden cuestionar o no se pueden cuestionar los elementos de convicción, por ejemplo, cuestiones sobre los indicios, la fuerza de cada elemento de convicción. Ya el acuerdo plenario extraordinario 2/2012 marcó desde aquel año que no es posible el cuestionamiento de los elementos de convicción o su fuerza indiciaria para anular, por ejemplo, la disposición de formalización de la investigación preparatoria. Entonces, lo precisa la Corte Suprema en el fundamento 9º de este acuerdo plenario extraordinario. Y claro, ¿por qué es que no se puede cuestionar en vía de tutela de derechos este tema de los elementos de convicción? Bueno, por una cuestión muy sencilla, ¿no? Ya para el control de acusación es posible hacer estos cuestionamientos. La fuerza probatoria que tengan de manera individual o de manera conjunta estos elementos de convicción van a ser parte precisamente de un control sustancial, ¿no? Por ejemplo, se pide un sobreseimiento porque ya no existen más datos que incorporar, porque existe insuficiencia de prueba, que es el último supuesto de los pedidos de sobreseimiento. Entonces, en estos casos, al ya existir otra vía, no es posible cuestionar de esa manera en vía de tutela de derechos, porque la lógica de este tipo de cuestionamiento siempre va a ser el archivo del caso, ¿no? Y para lograr el archivo del caso están precisamente los pedidos de sobreseimiento o las excepciones, ¿no? Dependiendo del caso. Otra cuestión que resulta importante mencionar es el tema referido a la necesidad de la audiencia. ¿En qué supuestos, en qué casos es necesaria una audiencia de tutela de derechos? Porque hay dos situaciones, y de acuerdo ya al
al Pleno 4/2010, hay dos situaciones en las cuales hay que verificar si es necesaria la realización de una audiencia o no. Y nos dice en el fundamento 15, siendo ya así, el juez de investigación preparatoria está obligado, dice, a convocar a audiencia de tutela si se presenta una solicitud para la tutela del respeto a un derecho fundamental que no tiene vía propia. No obstante, y ahí viene la excepción, debe de realizar una calificación del contenido de la solicitud porque eventualmente el agravio puede constituirse en irreparable si se cita audiencia. Claro, la primera excepción, ¿no? Si es que de repente hasta que yo realice la audiencia, ya sucede que se han vulnerado más derechos de los que ya me está señalando el imputado a través de su defensa. Porque, claro, hay que marcar acá, la tutela de derechos solo tiene cabida cuando ya hay una vulneración de algún derecho, no cuando está por ejecutarse, ¿no? Entonces, cuando ya existe esa vulneración, pero además de esa vulneración cabe la probabilidad ya inminente de la vulneración de otros derechos más, lógicamente el juez tiene habilitada la facultad de pronunciarse sin audiencia, sin audiencia. Por supuesto, eso exige a que el señor juez de investigación preparatoria, como juez de garantías que también hace las veces, tiene que, por supuesto, realizar una motivación reforzada, ¿no? ¿Por qué no convoca audiencia? ¿Por qué decide hacerlo en el despacho? ¿Por qué decide realizar esa resolución en el despacho sin ninguna audiencia y comunicarla simplemente a las casillas electrónicas o al domicilio procesal? Tiene que motivar con suficiencia esa situación, explicarlo debidamente, y tiene que, por supuesto, existir un fundamento debido, un fundamento específico y de urgencia, ¿no? Si eso existe, por supuesto, está habilitado para hacerlo y por más que exista apelación, no quedará otra opción a la sala más que confirmar, ¿no? Asimismo, no está obligado a convocar a audiencia de tutela en los casos que aprecie manifiesta intención del imputado o de su abogado defensor de obstruir la labor de investigación de la Fiscalía. Claro, y ahora acá estamos del otro lado, ¿no? En el primero era por la urgencia de la vulneración de otros derechos más, ¿no? Del imputado. En este caso estamos más bien ante un uso inadecuado por parte de la defensa del imputado, en el cual lo que más bien pretende hacer es obstruir la averiguación de la verdad y hacer un uso abusivo de los derechos que tiene o que le faculta el Código Procesal Penal. Pero acá, por supuesto, al igual que en el caso anterior, será el juez de garantías quien tiene que motivar debidamente por qué considera que la intención del imputado es más bien, digamos, dilatar, por ejemplo, el proceso o generar obstrucción en la averiguación o en la realización de determinadas diligencias, porque de repente el fiscal está, digamos, con 2 semanas cargadas de diligencias, en este caso, por ejemplo, en casos complejos, y solicitan una tutela de derechos que es abiertamente improcedente, que es abiertamente infundada de repente. Entonces, y en esos casos la interpone, el juez, por supuesto, tiene toda la facultad de rechazarlo liminarmente, ¿no? Pero siempre motivando con suficiencia las razones por las cuales lo rechaza, y sobre todo, y este es un punto importante, tiene que precisar si es que aprecia esa intención del imputado de obstruir de determinadas diligencias o la averiguación de la verdad, ¿no? La investigación de la Fiscalía. Tiene que precisarlo precisamente ahí en el auto respectivo. Si no hace esa precisión, yo creo que sí podría ser pasible de una apelación, o por lo menos que no se aprecie de la motivación que éste realiza, ¿no? Que no se aprecie de sus fundamentos. Muy bien, bueno, como decía, los derechos protegidos por el artículo 71 están básicamente en los incisos 2, pero también hay otros que son poco observados, que están en el inciso 3, ¿no? Y que poco se menciona. Incluso la Corte Suprema, al momento
de revisar casos, incluso en los acuerdos plenarios del 2010, del 2012, y los distintos pronunciamientos que ha tenido en distintas casaciones, siempre hacen mención a modo interpretativo de los derechos específicos del artículo 71.2, ¿no? Que son alrededor de 12. Y los precisa, ¿no? Siempre, pero nunca hacen mención a los derechos un poco más genéricos que ya están en el siguiente inciso, en el siguiente apartado, que es el tercero, ¿no? ¿Por qué es importante esta mención? Porque también tiene lógica, correspondencia con lo que le mencionaba hace un momento, al inicio de esta exposición. El tema de que no tan solo son los derechos del artículo 71, del 71.2, que son los clásicos que se mencionan, sino también otros derechos que por lo menos en clave de que no existe vía propia, de que no existe otra forma de, digamos, reparar ese daño por parte del imputado. Entonces, si es que no existe vía propia y no existe otra forma de custodiar o proteger mis derechos, podemos acudir ahí sí en vía de tutela. Pero el artículo 71 deja justamente esa clave de generalidad para poder dar apertura y poder dar acceso a ese tipo de vulneraciones no especificadas en el inciso segundo, ¿no? Entonces, señala como derechos generales en el inciso tercero aquellos derechos que no son respetados, dice, ¿no? En general, dice derechos no respetados, porque vamos a recurrir, bueno, de manera específica perdón, es el inciso cuarto del artículo 71, hay un error ahí en la diapositiva. En el inciso cuarto, fíjense ustedes, dice, cuando el imputado considere que durante las preliminares o la preparatoria no se ha dado cumplimiento a estas disposiciones, o que sus derechos no son respetados, o que es objeto de medidas limitativas de derechos indebidas o de requerimientos ilegales, puede acudir en vía de tutela. Importante esta última mención, porque precisamente te da acceso a cuestiones que no están previstas en el inciso segundo, ¿no? Hay una generalidad ahí que precisamente puede darte ingreso a que recurras en vía de tutela ante ciertos casos, ¿no? Requerimientos ilegales, ¿no? Interesante esa denominación porque la Fiscalía de repente está en una suerte de perturbación hacia el imputado, donde le hace pedidos que la ley no prevé, que sin implicar corrupción, justamente lo que implican o lo que significan es que el imputado, digamos, tenga determinada restricción en sus derechos y no pueda defenderse de manera eficaz y plena en el proceso. Entonces, bajo esa lógica sí sería posible acudir en vía de tutela. Vamos con el primer derecho. El primer derecho protegido que está contemplado en el artículo 71.2, literal A, es el conocimiento de los cargos incriminados, ¿no? Que tienen significancia e importancia tanto al inicio de la detención para efectos de que les hagan saber los cargos por los cuales se les está deteniendo, por lo menos mínimamente, ¿no? Es lo mínimo que una persona detenida necesita saber por qué se le detiene. Ustedes podrán haber visto, por ejemplo, en los casos muy sonados de ciertos políticos, donde allanan sus casas, ingresan de madrugada y les entregan una disposición, ¿no? O la resolución también. Entonces, en esa comunicación, que además también es verbalizada por el fiscal, y ese es un procedimiento correcto, porque no es solamente alcanzarle un documento a una persona que de repente no sabe nada de derecho porque no es abogado, entonces tiene que explicarle el motivo de la detención, ¿no? ¿Cuáles son los cargos en su contra para efectos de que una medida tan grave como una detención preliminar haya sido impuesta en su contra? Y bajo otro escenario, en etapas un poco más avanzadas, ya dentro de las preliminares o la preparatoria, suele ocurrir, sobre todo en la preparatoria, donde se exige un nivel de precisión de cargos un poco más detallado,
lógicamente también está habilitada la vía de tutela de derechos para cuestionar esas situaciones. Claro, previamente tiene que haberse requerido a la Fiscalía, al Ministerio Público, para que haga esas precisiones o aclaraciones. Pero tiene límites, ¿no? Además del tema de recurrir primero a la Fiscalía, los límites son, por ejemplo, que desde luego la Corte Suprema ya lo ha marcado, es cuando el hecho es demasiado gaseoso, genérico, y bajo esa imprecisión excesiva, muy notoria, solamente ahí es posible recurrir en vía de tutela de derechos para la precisión de la imputación, ¿no? Sobre este punto, bueno, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema en el expediente 2-2019, hace poquito, el 10 de noviembre, hace unos cuantos días, ha expuesto o ha ratificado, digamos, la misma lógica que ya se había mencionado de parte de otros pronunciamientos en la Corte Suprema sobre cuándo o en qué momentos es posible acudir en vía de tutela de derechos para el control de la imputación, ¿no? Y este era un caso de corrupción, es un caso de corrupción, y se cuestionaba, pues, el tema de la imputación. Sin embargo, la Corte Suprema, la Sala Penal Especial, concluye en este caso que de los propios cargos atribuidos, que son extensos, fluye todos los cuestionamientos que realizaba la defensa. Y entonces, si fluye de los propios cargos, de cada uno de los párrafos, de los fundamentos fácticos que tiene la disposición de formalización, más allá de colocarles, digamos, subtítulos, si fluye de eso, por ejemplo, la forma de intervención, el tema de las cuestiones de tiempo y lugar, por supuesto, no cabe declarar fundada una tutela de derechos para eso, ¿no? Sobre este punto, precisamente, hay un tema que me gustaría mencionarles, que es con respecto a algo que señaló el profesor Gonzalo del Río Labarte. De repente ustedes habrán podido verlo. Yo lo publiqué también en mis redes hace algunos meses, sobre el cual él estaba en una conferencia en la Sala Penal Nacional, si no me equivoco, con motivo de un acuerdo plenario de esa sala, que se iba a realizar en esa sala, y habló un poco del tema del control de la imputación, ¿no? Señalando de manera un poco cómica, digámosle así, que él ni loco haría o pediría en vía de tutela de derechos que se controle la imputación, porque lo que él señala pues es que tendría que estar loco para hacer ese tipo de pedidos, pedirle por favorcito, dice él, al fiscal de que, o al juez, que el fiscal precise los cargos, ¿no? Porque claro, más o menos a lo que él apunta es que le convendría, bajo una cierta estrategia, que esos cargos vayan de forma defectuosa hasta el juicio oral, precisamente para tener otro motivo más por el cual solicitar la absolución. Más o menos esa es la lógica de la afirmación del doctor Gonzalo del Río. Y claro, a raíz de eso, bueno, he podido ver algunos comentarios de algunos otros colegas sobre ese tema, pero la posición personal que tengo sobre el tema es que depende, ¿no? Por supuesto, yo tampoco soy partidario o muy partidario de hacer un control de imputación si es que por lo menos no tengo como estrategia una posterior improcedencia de acción, ¿no? Entonces, si yo quiero interponer una improcedencia de acción porque más o menos puedo apreciar que ahí hay elementos importantes que no están y que no configuran el tipo penal de acuerdo a los hechos, pero hay ciertas imprecisiones que no me van a permitir, de cara a una excepción de improcedencia de acción, no me van a permitir que el juez me lo declare fundado, porque me va a decir de repente que los cargos son imprecisos y que más bien lo que busco es una precisión en los cargos, ¿no? Y bajo esa lógica me lo puede rechazar. Y ha ocurrido. Entonces, si yo quiero primero, si yo sé que puedo interponer una improcedencia de acción que más o menos tiene viabilidad, necesito que esos cargos estén bien detallados, ¿no?
Y si necesito que esos cargos estén bien detallados, bueno, ahí sí necesariamente tengo que recurrir a que la Fiscalía me aclare ciertos puntos, ¿no? La forma de intervención, si está como autor, está como partícipe, cómplice primario, secundario, en fin. Esas situaciones van a ser importantes para la improcedencia de acción que después quiero interponer, ¿no? Si esa es la posibilidad viable que yo tengo. Pero si ya no tengo esa posibilidad, si sé que más bien este caso es muy probable que tan solo la lucha sea por cuestiones de elementos de convicción, por cuestiones de fuerza probatoria, no me quedará otra opción más que el control de acusación. Entonces, ahí sí, por supuesto, no me conviene esa precisión de cargos, ¿no? Es una opinión personal, por supuesto, cada abogado, cada defensor tiene sus propias estrategias, sus propias opiniones, y bueno, quería mencionarles esto porque me parece un dato interesante. Otro de los derechos protegidos por el artículo 71.2 es, por supuesto, el conocimiento de las causas de la detención. No tienen que ver con el mismo literal, ¿no? El literal A, y la entrega de la orden de la detención girada. Sobre las causas de la detención, bueno, además de los cargos, está el tema de alcanzar también pues, la resolución judicial que autoriza precisamente la detención. Acá estamos ante un supuesto de detención, ¿no? Los elementos de convicción que sustentan precisamente esos cargos también es importante marcar que deben ser notificados al momento de la detención. En ese acto se le tiene que entregar a la persona detenida, si es que por lo menos las condiciones lo posibilitan, ¿no? En esos casos de allanamientos en las viviendas de los imputados, no hay ninguna circunstancia por la cual se pueda suponer que no es un lugar idóneo para notificarle ahí la resolución judicial que autoriza su detención. Pero sí podría ser, por ejemplo, en un supuesto donde la detención ocurre en la calle, ¿no? De repente ocurre en la calle la detención y sucede que hay una trifulca, hay una muchedumbre que se acerca y de repente está en contra de esa detención. Por supuesto, en ese momento no vas a exigir a la fiscalía, a la policía, que haga esa notificación sobre la expresión de las causas y de la autorización judicial pertinente para su detención. Se hará en ese momento ya cuando trasladen al detenido a la comisaría. Y ahí en la comisaría o en un lugar idóneo para esto se hará la entrega de la orden de detención respectiva, ¿no? Sobre la entrega de la detención, también es importante mencionar que hay que verificar, por supuesto, que no solamente su existencia, no solamente que el imputado lo haya firmado, porque sabemos que a veces ocurre que al imputado lo hacen firmar sin siquiera saber de qué documento se trata, ¿no? Y además, incluso pudiendo leer la documentación, va a ser, en algunos casos va a ser muy complicado que logre entender, sobre todo con la presión del momento de su detención, que logre entender de qué se trata, ¿no? ¿Y por qué es importante verificar no solo la existencia de la detención, sino también es importante verificar la hora y el minuto de su detención, para efectos precisamente del control de los plazos respectivos de cuánto tiempo es permitido por la ley la detención preliminar o la detención en flagrancia, ¿no? Si esto no es así, si no hay una debida notificación, una debida incorporación de estos documentos necesarios, documentos policiales, por supuesto, el abogado defensor tiene la vía de tutela de derechos para cuestionarlo, porque de repente puede ocurrir que hay una mala, bueno, por decirle de alguna manera favorable, ¿no? Una mala coordinación entre toda la documentación que existe, porque sucede que hay la papeleta de detención, hay el registro corporal, el allanamiento, las incautaciones, una diversidad de documentos policiales y ninguna de ellas coordina el tema de las horas, ¿no? Es cierto, sobre el tema de las horas no necesariamente pueden invalidar un acta, por supuesto,
pero si hay una cuestión demasiado grave sobre esa incoherencia en todas las actas, porque puede ser pues una acta, dos actas, y que entre ellas haya una aparente descoordinación sobre el tema de las fechas y las horas, ¿no? Pero si hay supuestos en los que el imputado estuvo incomunicado y suceden precisamente estas imprecisiones o fallas en las fechas y en las horas y los minutos de todas esas actas, por supuesto que se puede recurrir en vía de tutela por vulneración de sus derechos y para la exclusión de estas actas policiales. Un cuarto derecho protegido es, por ejemplo, la designación de la persona o institución a la que deba avisarse de la detención y concreción inmediata de esto, ¿no? Bueno, ustedes podrán advertirlo de repente si es que litigan. Muy pocas veces ocurre, ¿no? Muy pocas veces ocurre que el imputado tiene la posibilidad de señalar a una persona para que esté presente al momento que lo han detenido, ¿no? Para comunicar su detención. Cuando se refiere a una institución, el código puede pues, significar de repente que se trata de un funcionario público, quizá un diplomático, no sé, cuestiones como esas, donde necesariamente se tenga que comunicar a una institución a pedido del imputado para efectos de que conozca de su detención, ¿no? Y dice concreción inmediata de esto, ¿no? En el inciso B está precisamente este derecho, en el literal B. Cuando se refiere a la concreción inmediata de esto, se refiere, pues, lógicamente, a que si me detienen en este preciso instante, que son las 7:04, por supuesto, no me van a permitir recién a que comunique a una persona sobre mi detención, a un familiar, por ejemplo, recién el día de mañana, ¿no? Ya pasaron muchas horas. Entonces puede tratarse de una detención arbitraria, puede haber vulneración de mis derechos, por ejemplo, en las actas policiales que han realizado, que han redactado, y esa situación precisamente de incertidumbre genera esta arbitrariedad, ¿no? Y ahí es donde el abogado puede precisamente interponer una tutela de derecho después para excluir estas actas, ¿no? Porque en el acto quizá lo más viable ante una detención arbitraria siempre va a ser, por supuesto, el habeas corpus, ¿no? Porque va a ser más rápido. Pero si ya nos encontramos en una investigación preparatoria, por ejemplo, y recién nos han nombrado como abogado, defensor, pero nos dedicamos a observar detenidamente estas actas, y yo creo que la clave de este tipo de casos siempre va a ser la revisión exhaustiva de todas las actas policiales que se han efectuado para efecto de verificar algún vicio. Si ya lo aprecias, por ejemplo, al terminar las preliminares o al inicio de la preparatoria, entonces cabe una tutela de derechos precisamente para excluir esas actas, ¿no? Porque si se trata del mismo día de la detención o al día siguiente, yo creo que lo más efectivo ante una vulneración flagrante, ante algo grave, lo más efectivo va a ser un habeas corpus. Un quinto derecho es la posibilidad de realizar una llamada en caso se encuentre detenido, ¿no? Tiene que ver precisamente con designar a una persona, con que se comunique a una institución. El tema de la llamada telefónica muchas veces se da varias horas después, a veces ni siquiera se da, sucede que comunican a la fiscalía y le imponen un abogado de oficio, ¿no? Entonces es importante que esto se viabilice y se efectivice también a través de capacitaciones a la comisaría, a los efectivos policiales, porque no suele ocurrir con efectividad la posibilidad de una llamada, por lo menos no de manera inmediata, ¿no? ¿Qué es lo que debe ocurrir? Sucede que ya es esa llamada horas después, ¿no? Si es que no le han impuesto un abogado de oficio, ¿no? Porque sucede que varias horas después recién se entera su familiar, y su familiar, claro, en ese momento, con todo el apuro, la urgencia, tiene que buscar un abogado privado,
¿no? Entonces, la posibilidad de realizar una llamada tiene que ser inmediata. Un sexto derecho protegido se refiere a la defensa permanente por un abogado, ¿no? Por supuesto que cuando hablamos de este derecho, se refiere a la posibilidad que incluso en la detención, sobre todo en la detención, desde que es detenido, tiene la posibilidad de acudir a un abogado. ¿Pero qué abogado? ¿Un abogado defensor público? No, la posibilidad y el derecho de la defensa por un abogado defensor tiene que ser siempre de inicio con un abogado privado, de su libre elección. Y si es que esto no es posible o si es que el imputado, por ejemplo, se niega, solo en esas circunstancias, solo en esas condiciones, podrá imponérsele, por supuesto, un abogado de oficio. Pero si el imputado, el detenido, tiene la posibilidad de nombrar un abogado defensor privado, tiene que dársele precisamente las facilidades a ese abogado para que ejerza su defensa. Por supuesto que en una detención en flagrancia no se puede esperar que en ese momento se le viabilice la llamada, por ejemplo, que están en la calle, donde se le ha detenido en flagrancia misma, y que venga un abogado defensor y que toda la diligencia se paralice. No, claro, por supuesto, eso no es posible porque estamos en un supuesto de mucha urgencia, en un supuesto de flagrancia. Tendrá que ser ya trasladado a la comisaría y en ese mismo acto llamar a su abogado defensor para que esté presente en todas las otras diligencias. Y puede ejercer, por ejemplo, un control de las diligencias de todas las actas policiales que se realizaron al momento de su detención. Posibilidad de entrevistarse en forma privada con su abogado defensor. Vean ustedes, sobre este punto, cuando se le detiene a una persona, no solamente es que ya, por ejemplo, ha comunicado a un familiar, porque ocurre muchas veces, comunican al familiar y el familiar es el que designa al abogado, ¿no? El abogado va a la comisaría para el detenido y quiere conversar con él, pero a veces, la policía, por uno u otro motivo, retrasa esa entrevista con el imputado. Eso, por supuesto, es una infracción a los derechos del imputado que sí es pasible en vía de tutela, pero claro, a eso hay que premisarlo, ¿no? De eso tiene que haber una prueba para efectos de poder viabilizar una exclusión de algún tipo de documentación policial pertinente. Y más allá, en entrada ya las diligencias preliminares de manera formal o en la investigación preparatoria propiamente dicha, las entrevistas privadas con el abogado defensor no se limitan solamente a la detención. Está o puede realizarse en cualquier otra diligencia, sin importar si está detenido o si se trata de un imputado libre. ¿Por qué digo esto? Porque la entrevista siempre tiene que darse, la conversación entre abogado e imputado tiene que darse momentos previos a una diligencia, o si existe algún inconveniente en el transcurso de la diligencia, es posible una entrevista a petición del abogado o del mismo imputado entre ellos, siempre y cuando exista un incidente importante, por supuesto, ¿no? Para no interrumpir la diligencia. Y este tema de la entrevista con el abogado defensor surte también, fíjense ustedes, cobra bastante importancia en la actualidad, porque como todos sabemos, hoy en día hacemos las diligencias o las audiencias, sobre todo, por Google Meet, ¿no? Que es muy parecido al Zoom. Así como estamos en este momento, realizamos las audiencias. Pero en casos, por ejemplo, de audiencias de juicio oral, y pónganse ustedes en el supuesto de una audiencia de juicio oral que sí se llevan a cabo en la actualidad. Bueno, ahí hay inconvenientes con el tema de la inmediación. Por supuesto, en casos simples, en casos sencillos, yo creo que no hay mayores inconvenientes, ¿no? Pero en procesos un poco complejos, donde hay, digamos, pruebas copiosas, complicadas, muchas pericias, muchos imputados, muchos testigos, el tema de la inmediación a través de los medios informáticos por internet
va a ser bien difícil que se ejerza de manera plena la defensa. Por supuesto, va a haber un ejercicio de la defensa, pero no va a ser al 100% garantizada, ¿no? Hay muchas limitaciones y ustedes como de repente algunos defensores podrán haberlo advertido. Te limita mucho el tema de el Internet, ¿no? Porque puedes hablar mucho o puedes expresar tus argumentos, pero a veces como que el juez no ha advertido ciertas cosas y simplemente lo pasa por alto y tú ni sabes, ¿no? Y tú ni sabes. Entonces, hay muchas limitaciones. El tema de la velocidad del Internet es un problema, la verdad que muy importante, que tiene que ser visto de manera definitiva por el Ministerio Público y por el Poder Judicial, en el sentido de incorporar de repente un software que permita la viabilidad de audiencias con un Internet no tan alto, ¿no? De no tan alta velocidad, y de esa manera se pueda viabilizar con eficiencia las audiencias. Pero al punto que iba es que, por ejemplo, en un juicio oral, donde el imputado está detenido, está en la cárcel, no tiene su abogado privado, entonces le incorporan o le designan un abogado de oficio, o él cambia simplemente con otro abogado, pero no ha tenido la posibilidad de comunicarse con él, ¿no? No ha conversado para nada con él. Entonces, más allá de que no lo soliciten, es importante mencionar que este derecho tiene que ver también que los jueces también puedan verificar que esto se realice, y los fiscales y la policía en el momento de las diligencias preliminares o la preparatoria, para efectos de una tutela. En juicio oral, por supuesto, no es posible una tutela, pero sí para efectos de ver algún vicio procesal. Pero lo importante es que tanto la policía, la fiscalía y los mismos jueces tienen que verificar que ante la importancia de una determinada diligencia, tiene que viabilizarse incluso de oficio la posibilidad de que, o preguntarle al imputado de que pueda conversar de forma privada con su abogado. Y esto, dadas las circunstancias hoy en día de realizar las diligencias o determinadas audiencias por el Google Meet a través de Internet, tiene que darse de manera privada, por supuesto, ¿no? No sería posible y no sería lógico que el imputado se comunique y converse con el abogado defensor y estén escuchando a los otros, ¿no? Tendría que suspenderse en ese momento la reunión Zoom para efectos de que por teléfono se comunique, por ejemplo, el imputado con su abogado defensor. Será el INPE, bajo la orden del Ministerio Público o el Poder Judicial, dependiendo de la etapa y de la diligencia, quien le facilite un celular, por ejemplo, para esa comunicación y esa conversación de forma privada. En un ambiente privado también, por supuesto, ¿no? Porque ocurre que pueden estar ahí presentes los fiscales, la policía o los mismos jueces. Entonces, si en preliminares o en preparatoria esto no es posible o simplemente no se garantiza, está expedito el defensor público o privado para efectos de interponer una tutela de derechos. Un séptimo derecho es la posibilidad, un octavo derecho es el tema de la abstención de declarar o de declaración voluntaria, ¿no? En la abstención digamos, contestar las preguntas, por supuesto, es un derecho exclusivo del imputado. En algunas ocasiones también puede hacerlo el testigo. Hay esa posibilidad cuando tiene, por ejemplo, dentro del proceso penal inmerso a algún pariente cercano, hay esa posibilidad, o de que los hechos de repente lo puedan incriminar a él, ¿no? El testigo sí podría acogerse precisamente a ese tipo de derechos. Pero en lo que se refiere al imputado, exclusivamente tiene el derecho de abstenerse, ¿no? Y esto, por supuesto, esta abstención no puede ser valorada bajo ningún contexto. Me ha pasado que, fíjense ustedes, aunque parezca increíble, que en un juicio oral, determinado fiscal, por cuestiones obvias, no voy a mencionar los nombres ni el lugar, mencionó que el hecho de haberse abstenido de declarar
puede ser un indicio precisamente de que ha cometido el delito, ¿no? Bajo ninguna perspectiva y ninguna lógica jurídica puede valorarse la abstención como un indicio de criminalidad o un indicio de aceptación de culpa, ¿no? Y eso ya lo proscribe, lo prohíbe incluso la misma Constitución. Declaración voluntaria, por supuesto, se refiere a que incluso cuando el fiscal no ha fijado la fecha y hora para su declaración, es posible que a través de su abogado solicite que se le tome esa declaración, porque no se le ha tomado, pero él quiere declarar, pero la fiscalía simplemente hace oídos sordos y no fija ninguna fecha y hora para esta diligencia. Entonces, ahí también podemos observar una vulneración al derecho del imputado. Si es que no hay un motivo razonable para impedir que su declaración se lleve a cabo porque nunca le tomaron declaración, por ejemplo, en la primera parte de las diligencias preliminares, y se ha avanzado con un cúmulo de investigaciones, de actos procesales, y él está solicitando una y otra vez, por ejemplo, ahí sí el tema de la residualidad, solicitando una y otra vez para que se le tome su declaración, pero esta no es aceptada, o simplemente no hay ningún pronunciamiento, puede acudir en vía de tutela de derechos. Y aquí hay una aclaración, ¿no? ¿Por qué no sería más bien pasible el pedido de declaración no admitido o simplemente bajo el silencio del Ministerio Público, más bien que tenga otra vía, que es el tema de inadmisión de diligencias sumariales? Porque la solicitud de declaración del propio imputado no puede ser visto como una diligencia sumarial propiamente, ¿no? Lo que está pidiendo es un acto de defensa exclusivo, que es su declaración. Las diligencias sumariales son otras, ¿no? Los testimonios, cierta documentación que se recabe de determinada institución, por ejemplo. Entonces, si se trata de la propia declaración y esta no ha merecido una fecha para que se lleve a cabo, o simplemente ha habido un silencio de parte del Ministerio Público, y es pertinente que se lleve a cabo, es importante que esta se lleve a cabo, por supuesto, el abogado, el imputado a través de su abogado puede recurrir en vía de tutela. Otro derecho es la presencia del abogado defensor en la declaración y toda aquella diligencia que requiera su presencia. Fíjense ustedes, en estos casos he podido observar que, por ejemplo, sobre todo en Lima, en algunas sedes, hay un tema de tomar ciertas versiones del propio imputado sin presencia del abogado, ¿no? Y claro, a veces, y esto incluso a nivel nacional, a veces se ampara en el tema, no, pero está en flagrancia, ¿no? En el supuesto de la intervención, se le preguntó qué hacía acá, por qué estaba con determinada persona, y refirió que sí había cometido el delito, que estaba extorsionando a determinada persona, incluso permitió la revisión de su celular. Esa situación en el cual hay un contexto de un acta de intervención propiamente y hay preguntas y respuestas del imputado, ya se convierte en una declaración. Entonces, esa declaración, por lo menos el extracto donde él declara ciertas cosas, si son estas incriminatorias, y por supuesto no está ni siquiera presente el Ministerio Público, y por supuesto tampoco es su abogado defensor, por la lógica de la urgencia, eso sí me parece pasible de una exclusión de prueba a través de la tutela de derechos, ¿no? Porque no hay ningún motivo razonable para sostener un interrogatorio en una lógica de detención. Porque ahí se está aprovechando esa circunstancia y precisamente no hay ninguna garantía de que en esa detención y bajo ese interrogatorio se haya realizado sin algún medio coactivo, ¿no? Por ejemplo, o bajo amenaza, bajo presión, que sabemos que en la práctica ocurre, ¿no? Entonces, precisamente para garantizar esto,
tiene que haber presente el fiscal y también el abogado defensor. Si lo que quiere es interrogarlo, tendrá que ser llevado a la comisaría, llamar al fiscal y también hacer que el imputado designe su abogado defensor privado o, en su defecto, un abogado defensor público. Y toda diligencia que requiera su presencia, claro, por supuesto, ¿no? No solamente es en la diligencia de declaración, sino cualquier otra diligencia, como por ejemplo algún allanamiento que se da ya en una investigación en curso, con un imputado libre, por ejemplo, tiene su derecho a que en esas diligencias esté presente su abogado, y no solo eso, sino que haya sido notificado, ¿no? Salvo pues cuestiones excepcionales donde el tipo de diligencia que se realice sea con una autorización del juez para efectos de que sea inopinada, sea sin que se comunique al imputado por ciertas circunstancias específicas, ¿no? Fíjense ustedes sobre el 10º derecho, que es no ser objeto de medios coactivos, intimidatorios o contrarios a la dignidad. No sé si ustedes habrán podido apreciar un video que ha circulado en redes desde hace 2 días más o menos, donde aparecen varias personas, ¿no? Detenidos, entre ellos estas 2 personas que les muestro en pantalla, y hay un policía que está grabando y al momento que graba le pregunta que qué estaba haciendo en determinado lugar. Sucede que había habido un incendio forestal y se supone que ellos eran los sospechosos de haber cometido ese incendio. Entonces, habían una suerte de 5 personas más o menos, y a uno por uno lo enfocan en la cámara y le van preguntando que qué hacía allá, que si él había incendiado, pero lo hacían de manera prepotente, a gritos, y sobre todo que limitaban sus respuestas o a veces hasta las interpretaban como dando a entender que sí, en efecto está aceptando responsabilidad. Entonces, esa situación, por ejemplo, que puede ser quizá aplaudida por cierto sector del público, esa situación genera una ilicitud en esa diligencia, si es que se le puede llamar así, de parte de la policía. No hay ni fiscal, no hay ni abogado, y el policía además está sometiendo a un trato indigno, coactivo a estas personas. Y más allá de que existe una grabación, incluso si es que los imputados hubieran reconocido, entre comillas, de manera específica el supuesto delito, incluso en esas circunstancias se puede excluir la prueba ilícita. Precisamente porque esa declaración se ha llevado a cabo bajo coacción y bajo medios intimidatorios y contrarios a la dignidad del imputado. Y me podrán decir de repente, pero si acaban de ser intervenidos, no tiene condición de imputados, no hay una disposición de apertura de diligencias preliminares que lo diga de esa manera. No, ya son imputados, pues, porque desde que fueron intervenidos y fueron detenidos, fueron llevados a la comisaría, y es más, por la lógica también del interrogatorio que le hace la policía, ya tienen esos derechos. No es necesario que exista un documento especial que así lo refiera. Se entiende que ya son imputados por que ya han sido intervenidos. Entonces, ese tipo de interrogatorio no tiene ningún valor para esa investigación. Y, por supuesto, será el abogado quien pueda cuestionar la validez de esa declaración, entre comillas, puesta en un video, porque de repente sucederá, bueno, ya no supimos más después de este video, incluso los colegios de abogados se han pronunciado, ya no supimos más si de repente le han pedido prisión preventiva. No creo que le hayan pedido prisión preventiva, espero que no, pero si eso fue así, ahí podía haberse cuestionado esta situación precisamente, y espero que no les hayan declarado fundada esa prisión. Si eso no es así, si pese a esto le declararon fundada la prisión o iniciaron el proceso pese a esta situación, por supuesto puede acudir en vía de tutela de derechos el abogado para excluir este medio probatorio, porque lo que quiere el policía es justamente incorporarlos bajo el supuesto de que está aceptando responsabilidad y hacer o viabilizar, hacer más rápido el proceso bajo esa supuesta confesión, ¿no? Situación que por supuesto nosotros sabemos que no es posible.
Pero más allá de la tutela de derechos que se puede interponer, también acá cabe hacer una denuncia ante el órgano de control de la policía para efectos de que también sancione de forma administrativa a estos efectivos policiales por la forma en que han actuado. Porque más allá de que se interponga después en vía de tutela de derechos y se excluya esta prueba, eso no significa que no ha ocurrido el agravio. El agravio ya ocurrió, la mancha a su dignidad y que incluso fue subido a las redes sociales, garantiza o debe garantizar que se le pueda sancionar administrativamente a ese efectivo policial y que incluso, fíjense ustedes, yo veo viable una indemnización en la vía civil por precisamente los actos contrarios a su dignidad, ¿no? No sufrir restricciones ilegales, por supuesto, se refiere un poco a que la Fiscalía, en este caso, no pueda limitar cierta actuación de parte del abogado defensor, del imputado, de repente en la actuación de alguna diligencia, ¿no? Como que, por ejemplo, se lleve a cabo una diligencia de constatación y en la diligencia de constatación el abogado defensor quiera dejar una constancia y no le sea permitido, ¿no? Es posible y es viable y es una facultad del abogado defensor dejar constancias determinadas en ciertas diligencias, ¿no? Que se llevan a cabo por parte de la policía y la fiscalía. Pero si el fiscal simplemente se niega sin ningún motivo, esa es una restricción ilegal, ¿no? Por supuesto, no le han negado la presencia, por ejemplo, del abogado, del imputado, que estén ahí en la diligencia que se lleva a cabo, ¿no? Pero sí, cuando quiere dejar alguna constancia, se le impide, bajo ningún tipo de razonamiento, y tampoco lo señala en el acta, el fiscal o el policía. Entonces, esa es una restricción ilegal de la cual tiene que el abogado defensor también hacer valer el derecho para efectos de interponer una vía de tutela, una tutela de derechos. Por supuesto, el tema probatorio va a ser un problema, ¿no? Será ya una cuestión de la defensa del imputado o del mismo imputado que, por ejemplo, grave esa actuación, ¿no? O que hayan otros testigos, por ejemplo, a los cuales se les pueda precisamente extraer esa información sobre esa restricción ilegal. Otra situación es que, por ejemplo, no se le quiere otorgar las copias, ¿no? Ha solicitado una y otra vez y más bien le ha sido denegada, ¿no? En la primera ocasión de repente señalaron que no tenían papel, que no tenían tinta. En la segunda vez que también solicitaron la misma situación o simplemente no le contestaron. Esa situación es una restricción ilegal. Más allá de que la Fiscalía, el Ministerio Público no diga de manera específica que le está negando las copias o incluso señalándole que sí se le otorgan, pero efectivamente en un acto real, en la realidad nunca le están dando las copias, esa situación es pasible, por supuesto, de una tutela de derechos. Otra situación es el derecho del imputado a ser examinado por un médico legista u otro profesional de la salud cuando el estado de salud así lo requiera. Cuestión importante es la última parte, ¿no? Cuando el estado de salud así lo requiera, es decir, de repente en algunos casos no será viable o no será necesario que se le tome o se le realice un examen médico legal al imputado, al detenido, ¿no? Sin embargo, es una buena práctica que se le realice casi en todas las circunstancias, ¿no? Pese a que acá hay una excepción, ¿no? Dice cuando el estado de salud así lo requiera, ¿no? Pero ahí hay un tema de valoración y por supuesto entran cuestiones subjetivas, que de repente por esa motivación, es que ha llevado a que los fiscales siempre, a la policía también siempre, acuda al médico legista para que sea revisado el imputado, el detenido. La otra cuestión es en qué tiempo lo realiza, ¿no? Entonces, ahí es importante también los tiempos en que se realiza el examen médico legista, porque puede ser que le realizan el examen médico legal y claro, y después resulta más bien que es de repente lesionado, que es golpeado por parte de la policía.
después del examen médico legal. Y claro, ya hay una prueba, entre comillas, de que no habría existido ningún tipo de coacción, ningún tipo de violencia al momento de la detención, pero sí después, en las otras diligencias, porque de repente no llega el fiscal a tiempo, no llega el abogado a tiempo, porque quizá se trata de una provincia lejana, un distrito lejano donde se le detuvo, ¿no? Entonces, ahí es importante que verificar el tema de los tiempos para efectos de viabilizar una tutela de derechos. Y los otros derechos que están en el inciso cuarto, en el apartado cuarto que les mencionaba, que son cualquier otro tipo de derechos que no sean respetados, pero siempre, cabe aclarar acá, bajo la lógica de que no exista otra vía idónea, ¿no?, en el proceso penal. Si no existe otra vía adecuada para cuestionar esa situación de agravio, por supuesto, cabe formularlo a través de la tutela de derechos, que sea objeto de medidas limitativas de derechos indebidos o que sea objeto de requerimientos ilegales, que es ya más o menos lo que iba mencionando, ¿no? Fíjense ustedes, hay una cuestión interesante, importante, que discutir sobre el tema de la tutela de derechos y la prueba ilícita, que me imagino es la motivación principal para una tutela de derechos, ¿no? Sobre todo a nivel de investigación preparatoria de repente. Se discutía si era posible una tutela de derechos para excluir una prueba presuntamente ilícita. El acuerdo plenario, finalmente, el acuerdo plenario 4/2010, dejó sentada la posición de que sí es posible. Es viable excluir la prueba ilícitamente obtenida a través de una tutela de derechos, porque no tiene sentido esperar, por ejemplo, a juicio oral o esperar al control de acusación para excluir una prueba que es evidentemente ilícita, ¿no? Entonces, bajo esa lógica, el acuerdo plenario marca esa posición y no podría sostenerse de parte de algún juez del Perú que, como existe el control de acusación, como existe el juicio oral, entonces existiría otra vía para que se pueda excluir esa prueba. Cabe mencionar acá la situación ideal, el fundamento principal de la tutela de derechos es que si es que existe un agravio irreparable, si es que existe un agravio fuerte, importante, tiene que el juez de investigación preparatoria, como juez de garantías, pronunciarse de inmediato. No es posible que vaya a esperar al control de acusación o al mismo juicio oral y que bajo esa lógica señale que no es posible verlo bajo una tutela de derechos. Una prueba ilícita, por supuesto, por la importancia y la gravedad, la naturaleza de esto, siempre va a tener fundamento para que el juez de garantía se pronuncie en el acto de la interposición de la tutela de derechos, incluso sin audiencia. Si es que reviste demasiada gravedad, incluso, y hay demasiada evidencia que es algo demasiado evidente en el caso concreto, el juez de investigación preparatoria puede hacerlo sin audiencia, porque de repente hay una situación de urgencia donde podrían vulnerarse más derechos, ¿no? Donde podrían realizarse más actuaciones ilegales producto de la primera prueba ilícita. Y aquí entramos un poco a marcar una diferencia sobre la prueba ilícita y la prueba irregular, que, bueno, existe una casación vinculante, que es la casación 591-2015 de Huánuco, donde marca una posición específica sobre diferenciar entre la prueba ilícita y la prueba irregular, ¿no? No son cuestiones exactamente diferentes. La prueba irregular tiene que ver con la prueba ilícita. Ambas pueden excluir una prueba. La diferencia básica está en que en la prueba ilícita hay una vulneración específica de un derecho fundamental o varios derechos fundamentales, y en la prueba irregular, en cambio, hay una vulneración de menor intensidad, ¿no? Una vulneración normativa infraconstitucional en la prueba irregular. Pero la diferencia que yo creo conveniente también especificar
es que en la prueba ilícita tú puedes no solamente excluir la prueba ilícitamente obtenida, sino la que se derivó de toda ella, ¿no? Hay otras diligencias de repente que se hicieron con motivo de la prueba ilícita principal, que es prueba ilícita derivada, y entonces también las otras, como prueba ilícita derivada, pueden ser también excluidas. Esa es una diferencia, porque en la prueba irregular solamente podrá excluirse una sola prueba, ¿no? La que ha infringido, la que ha vulnerado determinada norma procesal, por ejemplo, ¿no? Solamente ahí, y hace por eso referencia la Corte Suprema en esta casación al artículo 159, sobre que si hay una vulneración directa o indirecta a algún derecho esencial, se podrá excluir, no se podrá valorar determinada prueba, pero en específico, solo una, ¿no? En cambio, la prueba ilícita siempre va a marcar como diferencia principal que se puede excluir una y todas las derivadas de ella, ¿no? Sobre este tema de las pruebas ilícitas, mucho tiene que ver con determinadas diligencias que se llevan a cabo. Y una de ellas, digamos, dentro de las más controversiales, es el tema del reconocimiento personal. Ahí hay mucha situación para discutir y que el día de hoy, bueno, quiero referirme a algunos aspectos principales. La Corte Suprema ha tenido varios pronunciamientos, algunos contradictorios, sobre el tema del reconocimiento personal. Un primer punto que sí ha establecido de manera categórica es que el reconocimiento personal es la modalidad básica, es la modalidad principal y de forma subsidiaria, es decir, ante la imposibilidad de no poderse realizar el reconocimiento personal, puede realizarse el reconocimiento fotográfico. Una cuestión muy importante, ¿eh? Porque si se hace de inicio y sin ningún motivo de frente el reconocimiento fotográfico, siendo posible el reconocimiento personal, ahí podremos tener un motivo para una tutela de derechos. Fíjense ustedes. Y eso, de alguna manera, lo marca el recurso de nulidad 197-2016, ¿no? El tema del fundamento, el reconocimiento personal como actuación principal y como actuación secundaria, es decir, en su defecto, y que además lo podemos encontrar en el artículo 189 del Código Procesal Penal, ¿no? Si damos una lectura atenta de ese texto, podemos apreciar que el reconocimiento fotográfico es en defecto de la imposibilidad de realizarse el personal. Otra situación que podemos verificar para efectos de la viabilidad de una tutela de derechos es el tema que, fíjense ustedes, me parece muy interesante esto, el tema de, sea el reconocimiento fotográfico o el reconocimiento personal, es, bueno, además de la presencia del fiscal, es cuántas fotografías o cuántos distractores se tiene que poner en la rueda de reconocimiento, ¿no? No sé si ustedes han podido ver, bueno, algunos colegas seguramente que sí, alguna rueda de reconocimiento en el Perú. En la mayoría de ocasiones, a mí me ha tocado que veo 4 personas, ¿no? Es, por supuesto, el imputado y 3 distractores, que en casi todos los casos sucede que son policías, ¿no? Y me podrán decir, claro, pero no hay ningún impedimento legal para que estos sean policías los distractores, ¿no? Los que acompañan al imputado en la rueda de reconocimiento. Claro, está bien, pero el artículo 189 del Código Procesal Penal marca de manera específica que tienen que ser de aspecto semejante. No podemos exigir, por supuesto, que sean gemelos, que sean los dobles del imputado. Eso es algo ilógico de poder reclamar, pero sí, por lo menos, cierta semejanza en temas de estatura, cierta semejanza en temas de edad. No sería, digamos, una diligencia acorde, ya marcaría una diligencia viciada en la que exista un imputado de 20 años de edad y a su costado existan 3 o 4 personas que más bien tienen 40, 50 años, ¿no? Al margen de que sean o no policías y que estén vestidos de forma muy similar, esos 3 o 4 distractores.
y el imputado de forma muy diferente a esos distractores. Esa situación puede implicar una situación de querer de alguna manera influir visualmente en la persona que va a reconocer, que podría ser, por ejemplo, el agraviado o un testigo. Entonces, ahí yo encuentro un vicio que podemos señalar para efectos de la viabilidad de una tutela de derechos, además del número de distractores. Fíjense ustedes, hay un artículo muy interesante, un trabajo muy interesante del doctor Miranda Strampes, donde precisamente hace un análisis de esta figura del reconocimiento personal, además del tema de la psicología del testimonio, en la situación en que él recomienda en que sean por lo menos 5 o 6 distractores, ¿no? Y con el imputado, por ejemplo, claro, ya son 6 o 7 personas, ¿no? ¿Por qué esto? Porque precisamente eso va a generar que sea más efectivo el reconocimiento por parte del agraviado o el testigo, porque hay temas de psicología en el recuerdo donde precisamente influye mucho el tema de que sean pocas las opciones a verificar. Y más aún, si está el tema de que se trata de personas con edades muy diferentes, con aspecto... por ejemplo, el test de piel muy diferente al imputado, por supuesto, hay cierta influencia a que se determine y se indique al imputado como la persona que ha cometido determinado delito. Por eso es que también se habla de que no existan presiones o sugerencias, ¿no? Y esas sugerencias son precisamente las que les estoy comentando, ¿no? Hay una sugerencia sutil en el tema de incorporar a estos efectivos policiales que seguramente son caseros en el tema de que estén dentro de la rueda de reconocimiento, ¿no? Y que tiene que verificarse que haya un número adecuado, 5 o 6 por lo menos, distractores para efectos de un debido reconocimiento y que tengan aspectos semejantes, edades, tamaño. Entonces, y ropa también, ¿no? La ropa tiene que también ser marcada y no, por ejemplo, que todos los distractores tengan una ropa muy similar y solo el imputado tenga una ropa totalmente diferente, ¿no? Esas situaciones también influyen en el reconocimiento y tienen que ser precisados por el abogado defensor en el acta de reconocimiento, ¿no? Tiene que haber una observación ahí, dejar constancia en esa acta de reconocimiento para efectos de que se tenga en cuenta en su valoración y, por ejemplo, en un pedido de tutela posterior, ¿no? Al respecto, por ejemplo, otro cuestionamiento que se puede hacer y es parte de la casación 1148-2018 que ha sido hace poco publicada, en agosto de este año, es respecto al contacto visual previo, ¿no? Sucede, y me ha pasado incluso en un caso, en el cual íbamos a una diligencia de reconocimiento personal ya establecida por la Fiscalía y entramos a la comisaría. Pero sucede que a la entrada de la comisaría, y esa es una cuestión que ya no dependía de nosotros, estaba pues la mamá y la agraviada, ¿no? Y en esa lógica pues ya vio al imputado, lógicamente ya lo reconoció supuestamente, y ya se vició la diligencia. En ese mismo acto al fiscal le señalé esa situación, incluso porque habían dos agraviadas. La abogada de otra de las agraviadas señaló que también se había encontrado con mi patrocinado en otro lugar y con la agraviada y que lo había visto, pero que él dijo que luego le tapó los ojos. Lo precisó ella misma, ¿no? Y yo agregué el tema de la situación de que a la entrada de la comisaría ya se habían visto. Entonces resultaría absurdo que se lleve a cabo la diligencia. Por supuesto, yo realicé una objeción para que no se lleve a cabo esta diligencia. Desde luego, el fiscal no estuvo de acuerdo, hizo llamadas aquí, llamadas allá. Después de un rato de pensarlo, quizá tanto, señaló que incluso si yo persistía, me iba a cambiar, ¿no? Iba a poner un abogado defensor público y iba a consignar mi conducta como una conducta no acorde a un abogado, ¿no? Y bajo esa situación me iba a excluir. Por supuesto, no me quedaba otra opción más que quedarme a la diligencia, que se practique la misma, pero sí tenía el derecho de incorporar esas observaciones en el acta.
y en efecto así lo hice en el acta, luego cuestioné en vía de tutela de derechos. Fue complicado en la primera instancia que un juez me lo puede aceptar, pero en vía de apelación sí fue aceptado y precisamente ese cuestionamiento viabilizó que se excluyera esa prueba, ¿no? Entonces, es importante consignar en el acta ciertas observaciones, porque si yo, por ejemplo, no hubiera consignado esas observaciones importantes que viciaban la diligencia, por supuesto que no hubiera sido posible excluirlas después mediante la tutela de derechos. Luego está el registro personal y su prolongación, ¿no? Y ya la Corte Suprema en la casación 253-2013, por ejemplo, y lo consigna como un fundamento vinculante, el tema de determinadas circunstancias en las cuales es posible que una detención se realice en un lugar específico y luego las actas se redacten en la comisaría, por ejemplo, ¿no? Pero marca la Corte Suprema situaciones específicas en las cuales se puede dar esto, porque la regla es que todas las actas se realicen en el lugar de los hechos. Entonces, como fundamento vinculante de 2.2.4, marca la Corte Suprema, y a esto le titula como prolongación del registro personal, señala que además existen situaciones no previstas por la norma, pero que de manera razonada posibilitan la prolongación del registro, y marca 3 situaciones específicas. La primera es cuando no existan garantías para la integridad del representante del Ministerio Público y de los efectivos policiales que participan en el registro. Por supuesto, hace un momento refería a un ejemplo en el cual hay una detención, por ejemplo, en el parque, digámosle así. Por ejemplo, en el caso de las manifestaciones hoy en día, ¿no? Se hace la detención, no podríamos sostener bajo ninguna lógica que en ese acto se redacten las actas. No hay ninguna garantía para los efectivos policiales, ni mucho menos para un representante del Ministerio Público, ¿no? En esas circunstancias es posible que, y es autorizado, que se realicen las actas en la comisaría, por ejemplo. Luego, cuando exista exacerbación de parte de un grupo de personas que presencia e impide el registro poniendo en riesgo la finalidad del mismo. Bueno, tiene que ver con lo mismo, ¿no? El tema de que exista no solamente cantidad de gente, sino que esa gente precisamente esté en desacuerdo con la detención. Si existe ese temor por parte de la seguridad del propio personal de la policía, de la fiscalía, por supuesto que será posible una prolongación del registro. Cuando existan otras razones suficientes que sustenten en mantener y conseguir el objetivo del registro. Deja una cláusula abierta para otras razones que podrían viabilizar la situación de la redacción de las actas en un lugar diferente, ¿no? Por supuesto, siempre van a ser como regla el tema de que exista, por ejemplo, temor a la integridad física, a la salud del personal policial o la misma fiscalía, ¿no? Un supuesto de urgencia también quizá. Bajo esos fundamentos siempre va a ser posible la prolongación del registro, pero si no se da ninguno de estos supuestos, si no se da porque esto está como fundamento vinculante, si no se da ninguno de estos supuestos, entonces es posible cuestionar en vía de tutela de derechos como prueba ilícita y sostener una exclusión de esas actas. En esas circunstancias sí, y tenemos esta casación, por ejemplo, que ampararía ese pedido. El registro y allanamiento y, bueno, algunos criterios sobre solicitud, que son importantes de cara precisamente a también que en las formas de que se lleve a cabo esta diligencia, por ejemplo, en supuestos de flagrancia, se pueda cuestionar en vía de tutela de derechos. Hay que tener siempre que evaluar esas actas para efectos de encontrar de repente algún vicio procesal que muchas veces ocurre. Entonces, nos dice como requisitos, bajo un supuesto de flagrancia en el allanamiento, que se requiere la inmediatez temporal, la acción delictiva se esté desarrollando, acaba de desarrollarse, la inmediatez corporal, el delincuente se encuentra en el lugar del hecho en situación o en relación con aspectos del delito. Y en el segundo caso, dice la Corte Suprema, se necesita la percepción directa y efectiva del hecho por el efectivo policial, visto directamente o percibido de otro modo por material fotográfico, fílmico, y de necesidad urgente de la intervención policial.
Es imperativo entonces que para la legalidad constitucional de la diligencia de allanamiento y registro se advierta la presencia del delincuente en el mismo teatro de los hechos. Claro, ¿qué había ocurrido en este caso en específico? Casación 553-2018 Lambayeque. Sucede pues que en una lógica de persecución a un presunto delincuente, se ingresa a una casa que no es la suya y ingresa a la policía a esa casa precisamente para detenerlo. ¿Es posible ahí ese allanamiento? Sí, porque es en el teatro de los hechos, ¿no? Tiene que estar en el lugar de la detención, pese a que sea o no sea su domicilio. Diferente es que se le detenga, por ejemplo, en una calle específica y tiempo después, horas después, se haga un allanamiento sin presencia de abogado, por ejemplo, ¿no? En otro lugar. Entonces, en esas circunstancias, como no ha sido detenido en el lugar de los hechos, no procedería un allanamiento, por lo menos válido, si es que no está ni el fiscal ni el abogado, ¿no? Entonces, en esa situación no hay ningún argumento razonable para prescindir de la presencia de un fiscal o de un abogado defensor. Bajo esas circunstancias, por supuesto, sería posible una tutela de derechos para excluir esa prueba. Otro tema interesante, fíjense ustedes, es el tema de la autodefensa. Y acá es el caso de el ex magistrado Abel Concha Caya, ¿no? Recordarán ustedes ese caso, de repente, antes era fiscal superior, luego postuló y a través del ex CNM fue nombrado juez superior. Perdón, al revés, fue primero juez y luego fue nombrado fiscal superior. Y luego, bueno, se hacen diversas denuncias, diversas investigaciones y sucede que había cometido actos de corrupción, es intervenido, le allanan varios de sus domicilios y lo detienen, ¿no? Le dictan prisión preventiva. Hace poco ha salido ya de la cárcel por exceso de carcelería, también porque estaban pidiendo prolongación de la prisión, pero no fue aceptado. El punto es que en el tiempo que él estaba detenido, solicitó que él sea su propio abogado. Y claro, el Tribunal Constitucional ya había marcado que sí es posible que un imputado abogado pueda defenderse a sí mismo. Hasta ahí la situación estaba totalmente clara. Pero nunca se había pronunciado ni el Tribunal Constitucional, ni la Corte Suprema o alguna corte, por lo menos de acá del país, sobre una situación de un abogado imputado detenido, ¿no? Encarcelado. Entonces, el doctor Concha Caya estaba pidiendo que él sea su propio abogado y se le permita salir, por ejemplo, para determinadas diligencias que fije el Ministerio Público o incluso el mismo Poder Judicial. Entonces, estaba pidiendo esa suerte de posibilidad, de viabilidad, de que él pueda salir, por ejemplo, a revisar la carpeta, se le otorgue permisos para ir a revisar la carpeta, para ir a determinada diligencia que no es en el penal, para hacer actos de defensa propiamente de un abogado defensor, por supuesto, ¿no? Pero como él estaba apresado, como él estaba en la cárcel, resultaba difícil e inviable que este derecho le pueda ser otorgado, ¿no? Entonces, establece acá la Corte Suprema, la Sala Penal Especial, en la resolución 6 del auto de vista 204-2018, en junio del año pasado, precisa y marca pues que es inviable en estos casos, dada la condición de encarcelado, que se le pueda otorgar tantos permisos para tantas diligencias, ¿no? Entonces, necesariamente él tendrá que fijar un abogado defensor privado, y como había fijado varios y él, según su propia lógica, según su propio argumento, no estaba de acuerdo con la defensa de esos 3 abogados que ya había designado, señaló pues que la Corte Suprema señaló que se le tenía que imponer un abogado defensor público, no un abogado de oficio. Entonces resultaba interesante esta situación, ¿no? Porque en principio sí permite que un abogado imputado libre pueda hacer todos esos actos de defensa con total libertad y sin ningún cuestionamiento. Y si existiera algún cuestionamiento, alguna limitación a estos derechos, podría ser recurrir en vía de tutela. El doctor Concha Caya recurrió en vía de tutela precisamente en este caso y fue resuelto de esa manera por parte de la Corte Suprema.
Bueno, hasta aquí hemos llegado. Por supuesto, hay mucho que hablar de la tutela de derechos.